Del 12 al 17 lo leímos en nuestra lectura bíblica. Vamos a leer del 5 al 11. Cuando usted lo tiene, puede decir con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios bendiga su palabra. Gracias por ponerse de pie. Pueden sentarse. Vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos, como tema general, la vida nueva en Cristo. Una transformación ética, comunitaria del creyente, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. La nueva vida en Cristo. Y hemos venido viendo todo lo que es su contexto histórico, cultural, religioso y político. Ya sabemos que la carta de Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60, 62, durante su encarcelamiento en Roma. Ya sabemos que Colosa era una ciudad frigia en la región de Asia Menor, la actual Turquía. Aunque no era una ciudad principal enorme como las otras ciudades como Efesio, la Odisea, pero Colosa era un centro comercial con una población diversa de griegos, judíos y orientales. Nosotros vimos cómo fue puesto el nombre de Colosa. El nombre de Coloso pusieron una gran imagen como la estatua de Nueva York. Y hemos visto también su contexto cultural. La sociedad de Colosa estaba influenciada por pensamientos helénicos, ascéticos, gnósticos y judaizantes, que promovían, hermanos, la sabiduría humana, como el ascetismo, la adoración de seres intermediarios. Existía una mezcla de filosofías griegas, prácticas místicas, tradiciones religiosas. La vida cotidiana estaba marcada por la jerarquía social y la esclavitud, lo que influenciaba en las relaciones familiares y laborales. En su contexto religioso, la comunidad cristiana de Colosa enfrentaba enseñanzas sincretistas que combinaban elementos del judaísmo, incircuncisión, observancias de días de reposo, prácticas paganas, adoración a ángeles, como el ascetismo. Y es por eso que Pablo les escribe para afirmar la supremacía de Cristo y la suficiencia de su obra redentora. Y él hace un énfasis en la unión con Cristo como fuente de vida nueva y transformación moral. Porque se practicaban muchas cosas en el entorno de Colosa. Y muchos que se habían convertido al cristianismo, a veces todavía querían seguir con esas prácticas. Ahora, ¿por qué razón? Porque también, si vemos en su contexto político, el imperio de Roma garantizaba estabilidad política, pero también imponía su cultura, religión imperial.
Por ejemplo, cuando se tenía que adorar al César. Los cristianos vivían bajo presión de conformarse a las normas sociales religiosas del imperio, donde el culto a César era una práctica común. La ética cristiana propuesta por Pablo contrastaba con los valores imperiales, poder, orgullo y dominación. Y vamos a ver tres cosas hoy en esta mañana. La vida vieja, la vida nueva y la vida práctica del cristiano. Y como número uno, hermanos, la muerte del viejo hombre. Y el puritano John Owen decía él en uno de sus libros, la muerte al viejo hombre. Él dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Ahora, ¿por qué razones? Porque si no matas el pecado irá matando tu paz, te irá matando tu gozo y te irás alejando de Dios, de tu Señor, aquel que te salvó, aquel que te perdonó. Te volverás una persona crítica, que todo lo juzgue, que todo lo ve, y llega a decir, todos somos iguales, todos somos pecadores. Y llegamos a vivir en una hipocresía. Aparentamos una religiosidad en nuestra vida y vivimos un evangelio mediocre. Y este mensaje, hermano, no es como para hablar fuerte, sino que al contrario es un mensaje alentador, un mensaje de consuelo, es un mensaje de amor, es un mensaje que nos da esperanza. Pero siempre el mensaje de esperanza siempre nos pone enfrente a la verdad. Y cuando la verdad cuando somos expuestos a la verdad, nos damos cuenta quiénes somos. Y empezamos a dejar aquellas cosas y a vivir como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que era su práctica cotidiana. El apóstol Pablo dice a los colosenses que tenían que morir a su vieja naturaleza, porque él practicaba, era su vida cotidiana, era su vida diaria. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 9:27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo cada día practicaba, muchos lo llaman la mortificación al pecado. Y Pablo cada día moría al pecado. Entonces la verdad, hermanos, de Cristo debe ser realidad, no solo como un pensamiento, o no solo como pensamos o como creemos, sino que también es como debemos de vivir. Debe ser palpable en nuestra rutina y en nuestra rutina diaria. La centralidad de Cristo, hermanos, implica un modo de vida. Se trata como vivimos como creyentes. Y como creyentes, el Evangelio y la fe que profesamos se debe ser, hermanos, real en nuestra vida.
Y por eso dice el apóstol Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y el contexto, hermanos, del versículo 5 son los contextos del versículo 1 al 4. Por eso dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora dice, ustedes han muerto, ustedes han resucitado con Cristo. Ahora hagan morir pues lo terrenal en vuestra vida. ¿Y cuál es lo terrenal? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, si nosotros ya somos un nuevo hombre en Cristo, una nueva criatura, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, hemos nacido de nuevo por el Espíritu y somos hombres nuevos, hombres que han sido librados de la esclavitud del pecado y ya no andan en la idolatría, la fornicación, el desorden que caracteriza a los hijos de ira. Y aquí lo que Pablo, todo desde el versículo 1 hasta el versículo 10, es un imperativo, es una orden lo que Pablo está diciendo. Es un mandato de morir al pecado. Y déjame decirle en esta hora, la historia cuenta que la culebra o la víbora más venenosa del mundo, dice que es la taipán. También conocido como una serpiente feroz, que vive en el interior de Australia, usted lo puede buscar ahí, para que no vea que me estoy inventando. Que vive en el interior de Australia, su veneno es extremadamente potente, capaz de matar a más de 100 personas. Dice que con una sola mordedura y una gota de su veneno y de sus causas, dice que causa parálisis, colapso respiratorio en cuestión de minutos. Pero dice que a pesar de su letalidad es un animal tímido y evita el contacto con humanos, por lo que es rara la cantidad de ataques registrados. Y cuando estaba leyendo esta historia o este documental, yo me puse a pensar, hermanos, en esta mañana, ¿qué haría usted si al llegar a su casa hoy encontraría uno de estas serpientes en el interior de su hogar? ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría usted si encontraría una de estas serpientes venenosas en el interior de su hogar? ¿Lo agarraría, lo acariciaría? ¿O trataría de matarlo? Hermanas, ahora le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué usted está haciendo con los pecados que acabamos de leer en esta carta de Colosenses? Que están asesinando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Y a veces no somos dignos, no somos capaces de hacer algo. Sino que a veces los vemos y dejamos que estén siendo atrapados, arrollados por la serpiente del pecado. Y a veces nos encanta, como en África dice que un día dice que una madre vio a su hijo
de jugar con la serpiente. Y dice que la madre se gozaba. Qué bonito, mi hijo, cómo está jugando con la serpiente. Dice que la serpiente, dice que se fue arrollando contra el niño. Lo fue arrollando y después dice que entró la culebra en la boca del niño y la madre dice que estaba, ¡ay, qué bonito! Y al poco tiempo dice que esta madre se dio cuenta que el niño ya no respiraba y en minutos dice que el niño estaba muerto. A veces nosotros vemos, hermano, a veces en nuestra vida vemos que hay pecado en nosotros y no somos conscientes, a veces vemos pecados y a veces empezamos a jugar con el pecado. Si no matamos el pecado nos matará a nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo usa un lenguaje fuerte. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La vida cristiana implica una ruptura radical con el pecado. Las prácticas mencionadas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, reflejan los vicios comunes del mundo grecorromano, donde la inmoralidad sexual era socialmente aceptada. En esa cultura, mire, todo se aceptaba, todo era válido, todo era aceptable. Y dice que habían sacerdotisas que prestaban su servicio para esas prácticas en los templos. Y es por eso que Pablo menciona pecados sexuales, fornicación, idolatría, codicia, porque eran comunes en la cultura grecorromana, pero ya en el cristianismo, en el evangelio, ya no se tenía que practicar eso. Y es por eso que Pablo dice, la frase haced morir significa actuar como si el cuerpo estuviera muerto, inactivo. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo a los colosenses, ustedes ya deben estar alejados, separados, no tener ninguna relación con las cosas pecaminosas o las cosas del mundo. Hacer morir, hermano, significa que usted ya no tiene ninguna relación, ya es una separación completamente. Y Pablo da, hermanos, menciona como 10 pecados, lo que es de la vieja vida, de la vieja naturaleza, en lo cual tenemos que despojarnos. Y dice fornicación. Y la palabra fornicación, hermanos, viene de una palabra griego antigua que quiere decir pornea. Pornea se traduce comúnmente como fornicación, inmoralidad sexual. También puede significar engaño o relaciones sexuales ilícitas. Dependiendo del contexto, puede referirse a diversos actos sexuales, considerando inmoralidad como el adulterio, las relaciones homosexuales y la prostitución, etc. Pero también de la palabra pornea, de ahí viene la palabra pornografía, que se forman dos palabras griegas. Uno dice porne, que significa prostitución o prostituta, y grafía, que significa escritura, descripción o registros sexuales. Y aquí se incluyen como imágenes, pensamientos, cosas visuales explícitas, como de naturaleza sexual. Y también incluye como imágenes, escrituras, películas, canciones y todo lo que está relacionado con la sexualidad. Entonces, pornea, hermanos, es una palabra que incluye todo lo que está relacionado con la sexualidad.
Por ejemplo, usted va a ver una película y en la película pasan escenas ahí de sexualidad. Usted va a leer un libro y el libro empieza a hablar ahí de sexualidad y de cosas. Imágenes. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que el creyente ya debe de evitar eso. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado, ha muerto al mundo, ha muerto a sus pasiones, ahora vive para Cristo, ahora su vida es cambiada, su vida es transformada, ya no vive conforme el mundo. Mire cómo vive el mundo. Y cuando vamos a hablar de la palabra pornea, hermano, estamos hablando todo lo que está relacionado con la sexualidad, que es ilícito. Yo sé que todos estamos aquí, ya estamos grandes. Y voy a hacer una pregunta, ¿la sexualidad o el sexo es malo? ¿Qué dice usted? No, porque Dios lo dejó. Es malo cuando se practica fuera del orden establecido por Dios. ¿Sí? Las relaciones sexuales no son malas, sí son malas cuando se practica fuera del orden establecido por Dios. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado más esto hoy en día, jóvenes. Por ejemplo, las redes sociales están llenas, hermanos, de pornea, podríamos decir así, de pornografía. Donde salen mujeres enseñando sus cuerpos, donde salen mujeres enseñándose. Y es por eso nosotros debemos ser cuidadosos, por ejemplo, las señoritas. Y no estoy hablando mal ni contratirando, pero le estoy diciendo lo que es la verdad. Y lo estamos diciendo, hermano, con amor, porque esto, hermano, es una palabra que nos enseña a nosotros cómo vivir. Por ejemplo, una joven o una mujer o una señora, porque hay señoras también, hermano, ya de 70, 80 años con pedacitos de trapito, mire. ¿Qué es lo que está haciendo? Enseñando su cuerpo. Y podríamos decir así, hermanos, practicando la palabra pornea, pornografía, porque se está exhibiendo. Porque se está exhibiendo. Y de ahí, hermanos, de lo que es, hermanos, de la pornea, hermanos, vienen ahora las lascivias. Mire, ¿qué hace un hombre lascivioso cuando ve, hermanos, a una joven ahí ya semidesnuda? Y empieza a pasar por su mente y se le empieza a caer la baba, dijo uno, y empiece ahí. Mire. Y esa razón, en ese tiempo, en esa cultura, se practicaba, hermanos, mucho esas cosas. Y es por eso que Pablo exhorta que los colosenses evitaran todo eso. Si ellos habían muerto en Cristo, su vida vieja había quedado atrás. Ahora tenían que evidenciar con una nueva vida que es en Cristo. En la cultura romana, como le vuelvo a decir, se practicaban esas cosas. Recuerde que cuando comenzamos la carta de Colosenses hablamos de la diosa Cibeles. Y la diosa Cibeles, hermanos, en otras imágenes, hermanos, también representaba la sexualidad. Y donde ella representaba los dos sexos, tanto como masculino y femenino. Mire. Por ejemplo, si usted va, hermanos, en Roma, en otros lugares, hermanos de allá, hermanos del Medio Oriente, hay imágenes ahí, hermanos, a la vista. Y la gente va ahí, hermanos, y deje sus ofrendas. Y muchos, hermanos, en adoración a esas imágenes.
Eso era lo que practicaba el mundo, pero ahora en Cristo ya es diferente. Pero pastor, ¿por qué está diciendo eso? Más adelantito vamos a ver la causa. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a los colosenses? Y es por eso que Pablo hace fuertes exhortaciones diciéndole, antes ustedes vivían así, pero ahora ya no. Ahora sus vidas ya han sido cambiadas, sus vidas ya han sido transformadas, ya tienen una nueva naturaleza. Sus vidas ya les pertenece a Cristo. Número 2, impureza. Dice fornicación, impureza. La impureza, hermanos, representa un estado del corazón que se aleja de Dios y necesita ser limpiado a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Hermanos, una connotación que proviene del interior y se manifiesta en las acciones. La palabra, hermanos, impureza, hermanos, se refiere a la calidad de limpio y tiene dos significados principales, uno físico y otro moral, espiritual. Físico material se refiere a cualquier materia o elemento extraño que representa una sustancia que altera o deteriora sus cualidades originales. Por ejemplo, la limpieza del aire es un problema para la salud pública. A ver, ustedes, hermanos, le pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer en platos sucios? No bien lavadito, ¿verdad? A nadie le gusta. Hay unos hermanos que hasta con cloro laven, hasta la carne lo laven con cloro, hasta todo, mire, con cloro. Mire. Hasta uno, hasta usted se baña con cloro. No, con cloro no. Mire, por ejemplo, el agua que sale del filtro, libre de impureza. A ver, ¿cuántos usan filtro aquí? Levante la mano, no se avergüence. Para que usted me regale uno. Solo un hermano levantó la mano y los demás, que venga, ¿va? Al cabo que lo que baja no hace daño. Pero ¿por qué se usa el filtro, hermano? Para prevenir contaminación. También en la piel las impurezas son puntos negros, granitos y poros abiertos. Y lo que Pablo está tratando de decir aquí, que evitaran esa contaminación porque eso contaminaba la vida de los creyentes. Entonces nosotros, hermanos, debemos de evitar eso también. Por ejemplo, en las leyes, Dios había mandado muchas leyes que tenían que prohibir en cuanto a animales muertos, en cuanto a contaminación y todo eso. Cuando el pueblo de Israel, porque allá no tenían como usted ahí su taza ahí, mire, de oro y olvida hasta calentona y todo eso. No, el pueblo de Israel se iban y se hacían ahí al aire, pero Dios había demandado que al terminar lo tenían que enterrar. Porque si lo dejaban descubierto, alguien pasaba y caminaba, hermano, y lo pisoteaba, hermano, ya era como una contaminación para ellos. Entonces lo que Pablo está diciendo, ustedes si han sido perdonados y han sido limpiados, ahora eviten la impureza. ¿Y cuáles son las impurezas? Lo que es la fornicación, pasiones desordenadas. También a lo moral y espiritual alude a la falta de honestidad, decencia o perfección moral, como defectos o imperfecciones morales en el alma o la conducta de una persona, o pensamientos que se consideran inmorales, indecentes, especialmente en la exhibición sexual, lujuria y decencia. En el contexto religioso, hermanos, se refiere a un estado de suciedad moral, espiritual, que aleja a la persona de la pureza o de la santidad. Pasiones desordenadas, número 3.
Las pasiones desordenadas, hermanos, se refiere a deseos y ansia incontrolable, pecaminosos, que van en contra de la voluntad de Dios y del orden moral. Y esos deseos pueden ser tan intensos que llevan a la persona a actuar de forma perjudicial y servir al pecado en lugar de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Características de las pasiones desordenadas son contrarias a la voluntad de Dios y se describe como deseo de la carne que está en oposición al Espíritu y la dirección divina. Como nosotros lo podemos leer en Gálatas 5:17 y Romanos 8:7, donde nos habla en Gálatas 5:17, nos habla, hermanos, acerca de los frutos de la carne. Pero también llevan a la esclavitud del pecado. Cuando los deseos no se controlan, se convierten en una forma de esclavitud que puede llevar a condenación, como lo vemos en Romanos 1:26-28. Y las pasiones desordenadas, hermanos, se pueden manifestar en diversos comportamientos. La Biblia los asocia con la inmoralidad sexual, la avaricia, la idolatría, la ira, la envidia y otros comportamientos otros comportamientos destructivos. Y déjame decirles, es una batalla espiritual en la vida de la persona. Se entiende que es una lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y el deseo de vivir en santidad, y se requiere disciplina, autodisciplina para ser vencidas. Por ejemplo, la historia del rey David, su relación con Betsabé. Y eso fue, hermanos, mire, un deseo profundo que lo llevó a cometer adulterio. Y no solo eso, sino que también lo llevó a otros pecados, a cometer un asesinato. Y también tenemos la historia de Amón y Tamar. En esas pasiones desordenadas, descontroladas, Amón por su hermana Tamar. Mire, el deseo incontrolable lo llevó a cometer violación con su propia hermana. Y eso trajo destrucción a la familia. Entonces las pasiones desordenadas que el hombre, por eso cuando le digo, cuando el hombre a veces está, hermanos, en esas pasiones desordenadas, ve algo, hermano, y empieza a maquinar y empieza a pensar y aún quiere lograr las cosas a la fuerza. Alguien dijo, de aquí no te vas sin que no eres mía. Imagínense. Lo voy a tener porque lo voy a tener. ¿Hasta dónde llega la persona por sus pasiones descontroladas? Por ejemplo, cuando usted quiere una coca, mire, y está sediento de coca y se vaya hasta que lo encuentre. Son deseos, hermanos, descontrolados en la persona. Pero ahora ustedes ya murieron a eso. Ahora tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, la palabra, ahora puede satisfacer su vida y puede cambiar esos deseos. ¿Cómo podemos vencer, hermanos, eso? Buscar la libertad en Cristo. La Biblia enseña que es posible ser librado de las pasiones desordenadas a través de la fe en Cristo, el poder del Espíritu Santo, disciplina del cuerpo y la mente. Se insta al creyente a disciplinar su cuerpo y a tomar decisiones conscientes para evitar caer en la tentación, para no ser descalificado. Mantener firmes en la fe, en la oración, en la meditación de la palabra del Señor, la comunidad de creyentes. Se puede obtener la fuerza necesaria para resistir la tentación y vivir de una manera obediente a Dios. Buscar la ayuda de otras personas. Buscar la ayuda de otros hermanos. Por ejemplo, si usted está luchando con una pasión o con algo, cuéntelo algo. ¿Qué puedo hacer para vencer esto? Y sigue diciendo, ¿qué dice? Malos deseos
malos deseos. A menudo es referido como las concupiscencias, deseos de la carne o apetitos pecaminosos. Son inclinaciones y anhelos internos que provienen de la naturaleza humana caída, pecaminosa, y que apartan a las personas de la voluntad de Dios. Estos deseos son la raíz del pecado y si se siguen, llevan a acciones inmorales y a la separación espiritual de Dios. Y mire, ¿cuántas personas no han sido atraídas por sus malos deseos? Hay deseos que son buenos, pero hay deseos, hermano, que son destructivos, que alejan a la persona de Dios. Avaricia. La avaricia se considera idolatría, hermano, porque pone la confianza y el deseo en las riquezas materiales por encima de Dios. Es un pecado en que una persona entrega su corazón y su esperanza en las posesiones y bienes, convirtiendo el dinero, las pasiones en un Dios falso. Y su satisfacción, su necesidad de contentamiento en ello, en lugar de ponerlos en Dios. Mire. La avaricia se considera idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque pone su confianza y el deseo en las riquezas materiales por encima de Dios. Usted sabe que hay muchas personas avariciosas, mire. Por ejemplo, hoy en día en el Black Friday, mire. Bueno, ahorita ya no tanto se ve, pero antes, mire, la gente se peleaba, hermano, por cualquier cosa. Yo vi en esta semana una señora peleando por una televisión, el uno lo jalaba y el otro lo jalaba. Mire. Avaricia. No, que tengo esto. No, que quiero más grande. No, porque el hermano, tú puso una ahí de 100 pulgadas. Yo quiero poner una de 100 pulgadas. Mejor voy a poner un teatro aquí. Yo vi a la hermana con un par de zapatos, pero yo me voy a ir y me voy a comprar uno más mejor. No, es que mira esto, yo también lo voy a demostrar que sí puedo. La avaricia. No, el hermano tiene su cama de agua, no, yo voy a poner de luz. No, yo de aire. Hermanos, déjame decirle, es idolatría. Ahora, ¿por qué idolatría? Porque usted está adorando, está deseando eso, en lugar de desear de las cosas espirituales. Y cuando habla aquí de avaricia, hermano, ¿por qué? Porque, hermanos, en la cultura romana, muchos amaban la sabiduría, como el Platón, como Sócrates y como no sé qué más existía en ese tiempo. Y es por eso que Pablo le dice, ustedes ya han muerto y están ahora con Cristo. Por eso Pablo ahora les dice, no busquen ahora las cosas de la tierra, sino que busquen ahora las cosas de arriba, busquen las cosas espirituales. Ahora, ¿por qué razón Pablo les está diciendo eso? Ahora leemos el capítulo 6. Dice, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora dice el apóstol Pablo, ahora da el ejemplo. No, él no está exhortando por querer decir, porque usted ya no, sino que mire, ¿cuál es la razón? Por eso, hermanos, no hay ninguna ley, ninguna condenación que condene a la persona sin antes advertirlo. Por ejemplo, si usted va a ir a juicio ante la corte, tiene que haber una razón y tiene que ser advertida. Mire qué dice el apóstol, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Entonces, todas estas cosas, como hemos visto, la fornicación, la avaricia, la idolatría, todo eso. Por eso es que viene la ira de Dios. Usted lo puede ver en Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2:3, que dice Efesios 2:3. Y entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales también vosotros vivisteis en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, antes usted andaba en esas cosas, pero ahora ya no, ahora ha muerto en Cristo. Ahora ya ha habido una transformación en ustedes. Mire que dice el versículo 7. En los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Claro, ustedes eran uno de esos que practicaban esas cosas, pero ahora ya no. Ahora ustedes ya murieron, ya renunciaron a eso. Ahora ustedes ya son una nueva criatura. Antes se vivía así, pero ahora hay un cambio de identidad. Nuestra vida es cambiada, ahora verdaderamente ya somos personas diferentes. Pablo exhorta a los efesios que deben de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Efesios 4, 17 al 22 y al 29. Mire, lo vamos a leer, hermano, porque esto es importante. Yo quiero que usted entienda, si no terminamos hoy, vamos a terminar la semana que viene. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivias pasiones, a cometer con avaricia toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por los cuales desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesidad y edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Por eso, hermanos, hay dos cosas, hermanos. La persona que no muere al pecado, hay dos cosas que afectan su vida. Uno, afecta la vida de él y afecta la vida de los demás. ¿Escuchó bien? Afecta la vida de la persona misma y afecta la vida de los demás. ¿Por qué cree usted que hay gente que dice, yo ser evangélico como él? Mejor no, estoy bien a como estoy. ¿Usted ha escuchado gente que dice así? Porque a veces, hermano, por nuestra misma conducta, porque no estamos viviendo la nueva criatura, no estamos representando esa nueva identidad que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces debe haber una transformación en nuestra vida a la vida pasada. Debemos renunciar y despojarse del viejo hombre. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habidos despojados del viejo hombre
con sus hechos, y vestido del nuevo hombre, lo cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el reconocimiento, del conocimiento pleno. Entonces debemos, hermanos, de despojarnos del viejo hombre. Y ahora aquí Pablo da otras cualidades que ya lo leímos también en Efesios 4 del 22 en adelante. Dice, ira. Ira, hermano, significa controlar la emoción para evitar que no produzca acciones pecaminosas en nuestra vida. ¿Cómo reacciona usted cuando se aira o cuando se enoja? Ahora, diferenciando entre la ira justa ante la justicia, la ira destructiva habla para así no permitir que el enojo dure o se acumule. Y eso implica, hermanos, buscar la paz, perdonar, no guardar rencor en lugar, confiar en que Dios se encarga de la justicia. Como malicia, blasfemia, lenguaje ofensivo y mentira deben ser desechados. Una persona irada, hermanos, puede llegar a cometer cualquier cosa. Pues de la ira, hermanos, viene el enojo, o sea, el enojo viene de la ira. Pero dice enojo. La Biblia insta a no dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo, instando a resolver los problemas rápidamente para evitar que se conviertan en resentimiento. Este enojo es egoísta y se arraiga en el orgullo y el resentimiento, la falta de perdón o el deseo de hacer un mal grave al prójimo. Y la advertencia, hermano, es repetidamente contra este tipo de ira, ya que puede llevar a la amargura, la violencia y dar lugar al diablo. Mire, hermanos, por ejemplo, hermano, cuando una persona se enoja, sale pateando al chucho, pateando a todo lo que se atraviesa en el camino, y las hermanas agarran el sartén y órale donde te cae, y agarran el carro, salen, hermano, quemando llantos, y se van a meter allá en el diche, y agarran y empezamos a hablar, mire, a decir, mire, que cabezón, que burro, que mula, y le empezamos a poner un montón de nombres. Mire. Antes eran ustedes eso, pero ahora dejen ahora eso, mire. Dejen la ira, dejen el enojo. Y eso es lo cual, hermanos, nosotros tenemos que trabajar. Se tiene que trabajar. Lo podemos ver en Efesios 4, 26 al 27, donde le hemos leído. Malicia. Deseo de dañar a una mala voluntad arraigada que se opone al amor y a la bondad de Dios. Mire, hermano, cuando hay una raíz de malicia en la persona, hermano, siempre está buscando hacer el mal. Mire. Yo conozco, hermanos, pues un primo era tan malicioso, hermano, y él, hermanos, hacía las cosas intencionalmente para dañar a uno. Mire. Cuando está trabajando el hermano ahí, mire, y voy yo y lo mueve la escalera tantito, lo pongo en falso para que cuando él se baja, boom, ahí viene para atrás. Mire. Eso es malicia. Hay mucha gente buena aquí, ¿no? En nuestro país, hermano, lo que van la gente, hermano, le echan azúcar al carro, mire, porque el hermano sacó ahí su Hilux 4x4. Mire. ¿Cuál es la otra que están saliendo ahorita ya las Mazda allá en Guatemala? Mire. Bueno, aquí casi todo el mundo lo tiene, pero allá es raro el que tiene. Van la gente y le ponen ahí, supuestamente le hacen daño al motor y le cortan los frenos. Hermanos, y todo eso se practicaba en eso entonces. Una persona que no conoce de Dios puede hacer eso y puede vivir su vida, hermano, pecaminosa, y puede hacer daño, mire, y puedas practicar la malicia. Pero ya una persona cristiana, mire,
Como dice, y le vuelvo a decir esta historia. Dice que había un hombre que era tan amargado y todo, dice que le decían, mira, tal fulano apenas tiene un año que llegó aquí en Estados Unidos, pero allá en Guatemala ya hizo esto. Es que él empezaba a alegar y a decir, a mí qué me importa, que no sé qué. Pero ya cuando fue a la iglesia, que le decía, mira, tal fulano ya superó, ya mandó su carro, ya hizo su carro. Felicidades, me da gusto, dice que decía él. Mira, hermanos. Ay, ¿cómo lo hará eso? ¿Estará vendiendo droga? Ay, ¿cómo lo hará eso? ¿Saber en qué andará? Mire, la malicia. Se manifiesta, hermano, como una intención de causar daño, como en la calumnia, el engaño, la envidia, la ira y el resentimiento. Mire, Pablo exhorta a los creyentes a abandonar estas actitudes. Como podemos leer en Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4:31? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Ya no conviene como hijos de Dios, ya no conviene, usted también lo puede ver en 1 de Pedro 2:1. Blasfemia. La blasfemia es una falta de respeto o insulto hacia algo sagrado, especialmente hacia Dios. A su nombre o a sus obras se puede manifestar como expresiones verbales o escritas o de irreverencia. En un sentido más amplio también puede referirse a la falta de respeto contra personas o cosas consideradas venerables. En el texto religioso puede ser interpretada como un pecado grave que puede implicar acciones o palabras que muestran desprecio a lo divino, o también puede insultar, hermanos, faltar respeto a una persona. Y nosotros como creyentes debemos de evitar eso. Palabras deshonestas. Las palabras deshonestas, hermanos, esta expresión era una usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Lo leímos ahí en Efesios 4:22. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que sale de vuestra boca refleja lo que hay en el corazón. Y a veces, hermanos, se promueve un lenguaje que sea bueno para la edificación. El mundo. ¿Cómo es, hermanos, el lenguaje del mundo? Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo era usted cuando no era cristiano? ¿Cómo hablaba? Hablaba sus palabras, esto y que esto, mire. ¿Cuánta palabrería? Ya como cristiano ya no, ¿verdad? Que un montón de nombres a todo eso. Mire. Palabras deshonestas, hermanos. Como cristianos nosotros debemos siempre hablar palabras, por eso dice Pablo que vuestras palabras, dice, sean sazonadas con sal para dar gracias a los oyentes. Y mire, y a veces cuando nosotros acostumbramos a hablar palabras malas o palabras deshonestas, cuesta, hermano, que se nos quite. O a usted se le quitó las palabras malas de la noche a la mañana. Por ejemplo, una palabra que usted hablaba. Yo me recuerdo, había una persona que él me decía Chavita, porque usaba el nombre de Salvador y yo no sabía por qué me decía Chavita. ¿Qué onda, mi Chavita? Y yo, ¿qué soy yo, mujer? ¿O qué le? No, hombre, si de cariño, no, a los Salvador se le dicen Chava. Me dijo, oh, ok, te entiendo entonces. Y yo le decía, porque era uno, entonces, hey, loco, mira, hace esto. Le decía, hey, loco, hace esto. Y estaba acostumbrado y al llegar a Guatemala, era de Cuilco. Iban ahí en el puente, ¿cómo se llama el puente, hermano? Ya se me olvidó el puente que cruce hacia ese otro pueblecito, ya se me olvidó cómo se llama. Pero iba ahí cuando realmente venía él y lo miro yo y le digo, ¿qué onda, tú loco? Y se tiran los demás pastores, iban ahí y se tiran una risada.
Y yo me quedé así, hermano, pues me quedé como con pena y vergüenza. Empezamos a hablar y todo eso. Y pues, ya veniste, sí, yo también. Ok, bueno, ok, cuídate. Y le dije, hermanos, yo sé que lo que dije tal vez no está mal, pero lo que pasa es que yo así lo hablo a él, ya lo conocemos, y puro de loco lo hablaba yo, pero no porque le dije una mala palabra, sino que porque así nos llevábamos. Pero ellos, hermanos, se tiraron una carcajada al oír que yo dije eso. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a decirlo. Y a veces, como cristiano, y es cierto, por ejemplo, usted tiene un año, viene a Cristo y habla sus palabras y ponen los jóvenes aquí, que no sé qué, pero ya en Cristo, hermanos, usted va dejando eso y va dejando. ¿Y qué está haciendo? Lo está matando, mire, está muriendo a eso. Usted ya de 20 años todavía habla sus palabras como es que fuera un incrédulo todavía, vea que ya no. Porque eso era la cultura en el mundo, hermano, cómo se practica, cómo la gente habla, cómo la gente le trata a las personas allá en el trabajo, cómo le tratan a usted, le avientan y un montón de palabrerío. Usted ni ha dicho uno, hermano, cuando ya le dijeron un montón de palabras a usted. Pero ya como nosotros como creyentes, ya nosotros somos sabios, pensamos primero para hablar. Entonces, en lugar, hermanos, se promueve un lenguaje que sea bueno para la edificación y que transmite gracia a los oyentes. No mentir los unos a los otros, no mentir los unos a los otros, hermanos, es la honestidad y la verdad en las relaciones. El cristiano está llamado a desechar la mentira y hablar verdad, ya que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Desobedecer este mandamiento puede llevar a la pérdida de confianza, al dañar las relaciones personales. Entonces estamos llamados, hermanos, a hablar la verdad. Y eso es una evidencia de que somos nueva criatura. Nuestra identidad, hermanos, ahora es en Cristo y es la verdad. Y nosotros debemos hablar la verdad. Hay gente, hermanos, que les encanta, hermanos, inventar cosas y mentir. Si usted es uno de esos, hermanos, déjenme. A veces, por ejemplo, yo le digo, hermano, voy a llegar a tales horas y no vengo, puede ser que estoy mintiendo, pero esos a veces son atrasos. Pero si yo le digo otras cosas, mire esto y esto, ya con pura mentira, entonces automáticamente yo no estoy viviendo una vida transformada, sino que todavía estoy siguiendo las corrientes del mundo, estoy viviendo mi vida vieja todavía. Y eso es a través de la práctica y eso es a través de la santificación. Entonces Pablo, hermanos, enfatiza la ética comunitaria, la nueva vida que afectan las relaciones humanas. Número 2, hermanos, el revestimiento del nuevo hombre. Revestimiento del nuevo hombre. El nuevo hombre se renueva en conocimiento conforme a la imagen del Creador. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, y vestidos de nuevo hombre conforme a la imagen del que lo crió y se va renovando hasta el conocimiento de la verdad. Mire, hermanos, en el tiempo, hermanos grecorromanos, los reyes, ellos solían vestirse de una vestimenta, hermanos, especial, de una vestimenta real. Las esposas de ellos, hermanos, se vestían con una vestidura, hermanos, diferente, donde se daban a conocer quiénes eran ellos. Así el cristiano ahora, hermanos, debe de vestirse de su nueva vida en Cristo. Entonces nos insta una transformación, hermanos. No es instantánea, sino que es progresiva. Y eso es a través de nuestra unidad en Cristo. No hay distinción, hermanos. ¿Qué dice? Ahora el 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circunciso, avaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces nos está hablando del revestimiento del nuevo hombre, una renovación continua, hermanos.
y una unidad, hermanos, en Cristo. Cristo nos une todo, ya no hay ninguna diferencia, ya no hay ninguna distinción de persona, de raza, de color. En ese tiempo existía mucho la discriminación, es que yo por mi raza, es que yo por mi color, es que yo por esto, es que yo soy de tal realeza, es que no, yo soy del apellido tal, no es que yo soy de tal lugar y yo soy de esto. Ya no existe en Cristo, todos en Cristo, hermano, porque todos nacimos pecadores y todos fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Ahora dice que somos una familia. No es de que es que tú no eres de mi clase, no es que tú no lleves mi apellido, es que tú no tienes mi color, como se practicaba antes aquí. Entonces ya no predomina, hermanos, el racismo, la rivalidad. Dice, ya no hay distinción étnica, ni social o cultural. Cristo es todo en todo. En el contexto de la visión, hermanos, social, judío y griego, esclavos y libres, estaban, hermanos, es una afirmación, es revolucionaria, mire, porque Cristo cambió todo. Y es por eso que, hermanos, en el versículo 11, Pablo exhorta y insta a los colosenses a tener una sola unidad e igualdad, donde, hermanos, la igualdad es fundamental de todos los creyentes en Cristo. Trasciende las barreras étnicas, culturales y sociales. Pablo afirma esta distinción terrenal, pierde su importancia en la nueva naturaleza que los cristianos han adoptado. En otras palabras, hermano, toda diferencia, hermano, de social, de raza, de color, de estatus, pierde todo su valor y verdaderamente porque ya hay una nueva identidad en Cristo. Donde no hay griego ni judío, incircuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Mire. Ya no hay ninguna rivalidad. Es cierto, hermanos, usted puede tener una posición social más alta, pero eso no lo hace más persona. Porque come igual, o tal vez porque usted come puro pescado todos los días y yo como puro filete todos los días o carne todos los días. O porque usted se siente en una buena taza y yo pues ahí, miren, el monte, eso no le hace ninguna diferencia. ¿Sí? O por su altura, o por su color, o por su pelo chino, o por su pelo pintado. No. Ya no hay en Cristo, somos uno, hermano. Cristo murió por todos, se acaba todo eso. En ese tiempo existía eso. ¿Por qué los samaritanos y judíos no se llevaban? Por lo mismo, pero Cristo acabó con esa rivalidad. Cristo nos hizo un solo cuerpo, una sola iglesia. Usted ha sido salvado, no sé qué tan pecador era, yo no sé qué tan pecador era, pero ahora verdaderamente Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado por iguales. Griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión. Esta categoría, hermanos, representa la división religiosa, étnica, más significativa del mundo antiguo. La circuncisión era el signo del pacto judío, identificaba al pueblo religioso. Por ejemplo, también ellos se identificaban porque como el pueblo escogido por Dios. Pablo aclara en su carta a la comunidad de Colosenses, hermanos, ese estatus de persona ya no depende de su origen étnico ni ritos externos, hermanos, sino que ahora la identidad de la persona depende ahora en Cristo. Bárbaro ni escita. El término bárbaro era usado por los griegos para referirse a cualquier persona que no hablaba su idioma, no compartiera su cultura, considerándolos incultos e inferiores. Por ejemplo, allá nosotros decimos, allá ¿cómo le llaman los mayas? Y entre nosotros no es porque siempre repito esto, pero siempre, por ejemplo, allá que nosotros se practicaba los ladinos y los indios. Lo mismo, mire, bárbaro y escita, mire. Ahí esos son los indios. Nosotros los ladinos. Y le vuelvo a decir, mi papá sea indio, mi hijo, pero colado, decía él. No él, pero él decía, mira, hijo, te voy a decir un nombre sin letra, pero él decía, indio, mi hijo, son los de la India, nosotros no. Entonces, existía eso. Entonces, los escitas eran un pueblo domada, conocido por los griegos como particularmente violentos y rudos, incivilizados, representando el extremo de lo que se consideraba incivilizado.
Al incluirlos, Pablo enfatiza que incluso las personas más marginadas o despreciadas están incluidas en la comunidad de fe. Mire, viene un gran hombre aquí, viene el presidente y usted, hermano, es igual. Sí. Esclavo libre. Esta dicotomía, hermanos, aborda las divisiones sociales, económicas en Cristo. La posición social o legal de una persona no determina su valor o su lugar en la sociedad o en la iglesia. No puede haber distinción, hermanos, de persona. No puede haber. Si una persona tiene y usted tiene, usted no puede hacer ninguna diferencia. Al contrario, mire, algo que me gustó de hermano Elías un día dijo, mire, yo vengo y me siento con usted a la par y cuando estoy con los grandes me siento con los grandes. Mire. Cuando usted se va a sentar con un catedrático, habla como catedrático, pero cuando se va a sentar con una persona humilde, siéntese como humilde también a su lado, no haga ninguna diferencia. Amén. Todo hermano tiene su lugar. No, que Cristo es el todo y en todo. Eso es la centralidad del versículo, hermano. La identidad primaria del creyente no se define por ninguna característica humana, social, sino que por su relación con Cristo. Cristo es el factor unificador que lo abarca todo y habita en cada creyente por igual, creando una comunidad donde todos son uno solo. Dice, somos un solo cuerpo en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Rápidamente, hermanos, para ir avanzando. Entonces, la unidad radical y la igualdad, hermanos, se encuentra en la fe cristiana y insta a los creyentes a practicar esa unidad, despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de las divisiones, del orgullo, del racismo y vivir de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Virtud del nuevo hombre. La compasión, la bondad, la humildad. Mire, si verdaderamente ahora yo soy una nueva persona, tengo que practicar la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón. Estamos llamados, hermanos, a practicar siempre, hermanos, la compasión. Y Jesús lo enseñó cuando iba, dice, puso ejemplo de un hombre que fue, hermano, dice, asaltado. Y puso el ejemplo del sacerdote y del levita y el buen samaritano. Usted y yo estamos llamados a la compasión, a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia, al perdón. Tenemos que practicar la compasión, tenemos que practicar la bondad, tenemos que practicar la humildad, tenemos que practicar la mansedumbre. Alguien dijo, hay que ser manso, pero no mensos. La paciencia. La paciencia, hermanos, soportar las cargas los unos a los otros. El perdón es perdonar, hermano. Por eso Jesús dijo, si ves que alguien tiene contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y hazle saber la falta. Es que yo no soy culpable. No, yo para perdonar a alguien, no. Usted no ha conocido a Dios, tenemos que practicar la perdón. Dice que vaya y hágale saber su error. Usted me ofendió, usted está ofendido conmigo, perdóname. Amén. Y para ir concluyendo, hermanos, no sé, no checa el tiempo. Y quiero terminar aquí, lo vamos a terminar la semana que viene, primero Dios. Soportados los unos a los otros, perdonados unos a los otros, incluye, hermanos, que los creyentes debemos aprender y vestirnos de estas cualidades. Mire, es el vestido nuevo, hermanos. Es el ropaje nuevo. Quítese ese ropaje viejo que usted tenía antes y ya no lo puede usar. Si verdaderamente hemos conocido a Cristo. En conclusión, hermanos, para aplicar esto un poco a nuestra vida, el creyente no solo debe abandonar el pecado, sino que asume una nueva naturaleza en Cristo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero también ahora tenemos que demostrarlo con hechos, hermanos. Tenemos que practicar, hermanos, la ética contra cultura. Tenemos que practicar, hermanos, la unidad en diversidad.
La comunidad cristiana desciende barreras sociales, étnicas y económicas. Cristo como centro de nuestra vida. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces nos insta, hermanos, Colosenses 3, del 1 al 11, donde llegamos, nos insta, hermanos, a despojarnos de nuestra vieja naturaleza, tanto como pecados como fornicación, ira, calumnia, malicia y todo lo que nosotros vimos, y revestirse de la nueva naturaleza, caracterizando, hermanos, la compasión, la bondad, la humildad, el amor. Si en verdad nosotros hemos conocido a Cristo, debemos revestirnos del nuevo hombre, vivir como ciudadanos del cielo. Y conclusión, todo en el nombre de Jesús. La conclusión final es de que toda acción y palabra, oral o escrita, debe hacerse en el nombre de Jesús. Esto significa, hermano, que la vida del creyente debe reflejar su fe, no solo dentro de la iglesia, sino que, hermanos, también allá afuera para el mundo. Y debemos vivir nuestra vida tal como somos. Si somos cristianos, vivimos como cristianos. Y si es del mundo, yo le invito en esta mañana que usted se ponga de pie, y ahí donde está en su lugar, o puede venir aquí, confesar su pecado. Y vuelvo a repetir estas palabras que dijo John Owen. Si usted no mata el pecado lo matará a usted. Afectará su vida y afectará la vida de los demás. ¿Cómo estamos representando el Evangelio? ¿Cómo nos ve el mundo allá afuera? Y hay que reconocer lo que tenemos falta. Porque dijo alguien, esto no está en la Biblia. No somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero sí debemos de reflejar el amor de Dios. Y que el Señor nos dé de su gracia, de su favor, de su ayuda. Póngase de pie en esta hora, hermano, vamos a orar. Ahí en su lugar decir, Señor, ¿en qué he estado fallando? Tal vez practicaba estas cosas porque no me había dado cuenta, pero ahora que he sido confrontado, reconozco. Perdóname, Señor. Quiero vivir como cristiano. Quiero ser un creyente verdadero. Oremos. Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, hoy te damos gracias por tu amor, por tu bondad y fidelidad.